Encuentro Cultural Álvaro Ulloa. Se realiza cada año en el municipio de Toribío, departamento del norte del Cauca, para conmemorar el pensamiento, obra del líder y padre indígena Nasa Álvaro Ulloa, para revitalizar los saberes y prácticas del pueblo Nasa. Después del asesinato del padre Álvaro, el 10 de noviembre de 1984, en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca, inician con el aniversario dirigido por el equipo misionero de la Consolata y las 3 autoridades de los recuerdos indígenas de Toribío y toda la comunidad, en donde también se aprovechaba en estos espacios para ir consolidando el plan de vida Nasa. Con el tiempo, el aniversario fue perdiendo fuerza en la participación por parte de las nuevas generaciones y a partir de 2009 lo retoma el CCG, junto con la Semana Cultural del Colegio Eduardo Santos, el apoyo de las autoridades, el plan de vida Proyecto Nasa, los Quihueté o mayores sabedores ancestrales, los procesos comunitarios, juntas de acción comunal, instituciones educativas y comunidad en general, donde pasa a llamarse Encuentro Sociocultural Álvaro Ulloa. Durante una semana se recuerda al compañero Álvaro Ulloa y demás líderes y lideresas que aportaron al proyecto de vida y organización de la comunidad indígena Nasa, recuperando lo que se estaba perdiendo por medio del arte, la música, el canto, la danza, los tejidos, los juegos tradicionales, el deporte, las mingas, los recorridos territoriales y los rituales mayores que reúnen a las familias semiprofesionales, además de generar espacios para la niñez y juventud, al buen uso del tiempo libre y motivar los talentos de la comunidad que ha resistido en el tiempo a diferentes tipos de violencias y de conflictos armados, respondiendo a los sueños de un plan de vida indígena y por ende a los sueños del padre Álvaro y a su vez mitigando la pérdida de los valores culturales y las memorias propias del pueblo Nasa. El pre-Álvaro se implementó ya que en el mes de noviembre, en una semana no se podía recoger toda la comunidad de los 3 resguardos por la gran participación artística. Por eso se empezaron a impulsar los pre-Álvaros de Toribío, Tacuello y San Francisco a mediados de cada año. Este preparatorio o pre-Álvaro involucra en escenarios de arte alrededor de la cultura, como la música, la danza, los tejidos propios, los saberes, la motivación de los deportes y recuperación de los juegos autóctonos. También otros tipos de arte como el teatro, las coreografías, cantos y otras manifestaciones. Además del trueque o intercambios de semillas propias, medicinas ancestrales, gastronomía del pueblo Nasa, emprendimiento de las familias, experiencias significativas de la educación propia, conmemoraciones, plan de vida Proyecto Nasa, la memoria del padre Álvaro, los quihuetegnas, demás líderes indígenas, recordando con alegría y compartiendo con otras culturas invitadas. El pre-Álvaro es una alternativa que camina con escenarios de paz, de arte, de cultura, de espiritualidad y conmemoraciones teniendo en cuenta las particularidades de cada resguardo indígena, donde las familias se van preparando para llegar al gran encuentro de conmemoración Álvaro Ulloa. Evento central que culmina del 1 al 10 de noviembre para seguir caminando en la unidad a través del ritual mayor del Chapuch, la minga del pensamiento, mingas de muralismo comunitario, conmemoración de los quihuetegnas o guardia indígena, juegos autóctonos y deportivos, minga musical y cierra con el aniversario del padre Álvaro. Actualmente el encuentro de conmemoración Álvaro Ulloa tiene un recorrido de 14 años. Se viene dinamizando por el CCI junto con el plan de vida Proyecto Nasa y la participación activa de la comunidad. La comunidad que ha permitido la revitalización de la memoria y la resistencia del pueblo Nasa de Toribío. En este proceso se vivencian prácticas significativas como el encuentro de saberes con otros pueblos indígenas, donde se comparten los procesos con otros planes de vida y pueblos hermanos. Uno de los sueños del Nasa Pal Álvaro, quien tuvo la oportunidad de viajar a otras comunidades, otros departamentos, donde se dio cuenta que la problemática de los Nasas era similar a los pueblos indígenas, campesinos y afro. En este sentido, el encuentro de conmemoración Álvaro Ulloa tiene un significado muy profundo que va más allá de la semana de carroza, actos culturales, deportivos y festivales, siendo en realidad una semana de unidad, respondiendo a los sueños del plan de vida de la comunidad, que con respeto y agradecimiento a los espíritus de la naturaleza y de nuestros seres queridos que han partido a otro espacio, el plan de vida Proyecto Nasa desde la orientación, los mayores y mayoras sabedores ancestrales, extiende la invitación a toda la comunidad para que nos acompañen a fortalecer nuestras prácticas culturales, lo que lleva a la reflexión sobre la frase que ha venido acompañando al encuentro Álvaro Ulloa, los espíritus nos convocan, una frase con mucho significado y de gran fuerza espiritual. Dentro de estos encuentros es que se hace como ese intercambio de productos, de experiencias, de ideas, de pensamientos y compartir con los demás para que ellos vayan conociendo y lo pongan en práctica. Pero también dentro de estos encuentros de conmemoración de pre-Álvaros es para que la juventud y también nosotros como adultos vayamos conociendo de los jóvenes. Son encuentros de mi padre Álvaro. Son los jóvenes que están preparando, ellos van a hacer un encuentro y ellos han podido salir adelante. Y
con toda la comunidad y ya les dicen que ahora tienen que apoyar más a los jóvenes como mayores también, porque yo veo que más antes así que no había nada, entonces los jóvenes estaban como dormían, pero como ahorita ellos han tenido muchas experiencias y pues yo así una mayor, que yo no fui estudiada, pero yo lo veo que los jóvenes están saliendo adelante. Y lo mismo los mayores, porque más antes los jóvenes ni es que ni se reunían con los mayores así, ni en las reuniones, nada, eran puros mayores que salíamos. Sí es importante, creo que es el único, digamos, evento sociocultural que se espera durante todo el año, es el grande, entonces yo creo que es importante porque eso ayuda a fortalecer, digamos, a incentivar, a motivar a los jóvenes a participar en estos encuentros, ¿no? Entonces, empezando porque pues con los grupos musicales, los grupos de danza, todos ellos se preparan para este evento, entonces es importantísimo para la reivindicación de la cultura nacional. Me parecen bacanos, organizativos en el territorio. Bueno, aprendí un poco más de nuestro territorio por lo de las creencias, las religiones, aprendí un poco más de eso. Este proceso del padre Álvaro y celebrar hace que recordemos de dónde somos y para dónde vamos. De igual forma, la educación, de cómo la queremos, que es una educación diferente, y no diferente es volver a lo que antes mencionaban, que a la comida del mote, sino que ver cómo se hace una educación transformada, de que el indígena sepa que la educación va para un proyecto de vida emprendedor, que sea solidario y transformador.